El silencio de la sala de espera solo era interrumpido por el zumbido suave del aire acondicionado y el chirrido ocasional de las sillas de plástico. Cuando alguien se movía, inquieto, Ana ajustó la chalina sobre sus hombros, cubriendo las cicatrices que serpenteaban por su brazo izquierdo, marcas de una infancia interrumpida por un incendio que le arrebató no solo su casa, sino también la confianza que una niña de 8 años debería tener en el mundo. Ahora, a sus 42 años, cargaba esos recuerdos como tatuajes involuntarios, cada marca contando una historia de superación que pocos se tomaban la molestia de leer. Llevaba allí 2 horas, esperando su consulta de rutina en el centro de salud municipal. La cita se había programado hacía 3 meses, una eternidad cuando se vive con la constante preocupación de que algo pueda estar mal. Ana trabajaba como limpiadora nocturna en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad, ahorrando cada centavo para pagar los exámenes complementarios que el sistema público no podía ofrecer con la rapidez necesaria. Sus dedos, callosos por el manejo diario de productos de limpieza, tamborileaban suavemente sobre el bolso desgastado que descansaba en su regazo. La recepcionista, una joven de no más de 20 años, atendía el teléfono con una sonrisa mecánica mientras sus uñas impecablemente pintadas bailaban sobre el teclado del ordenador. De vez en cuando, alzaba la vista para observar la sala de espera, su mirada deslizándose rápidamente sobre Ana como si fuera parte del mobiliario, presente, pero irrelevante. Había una jerarquía silenciosa en ese lugar, determinada no por urgencia médica, sino por apariencias, acentos y códigos sociales que Ana conocía demasiado bien. Cuando el reloj de la pared marcó 3 horas de espera, una mujer elegante, vestida con un blazer azul marino y cargando un bolso de cuero que costaba más que el salario mensual de Ana, entró en la recepción. Sus tacones resonaron en el suelo frío con la autoridad de quien estaba acostumbrada a ser escuchada. Sin siquiera mirar la fila de espera, se dirigió directamente al mostrador, su tarjeta de seguro médico privado, ya en mano como un pasaporte a un mundo donde el tiempo tenía otro valor. «Necesito reprogramar mi cita para hoy», dijo ella, su voz cortante atravesando el murmullo bajo de la sala. «Algo urgente ha surgido en mi agenda». La recepcionista, que momentos antes trataba a los demás pacientes con una indiferencia burocrática, inmediatamente se enderezó en su silla, su sonrisa cobrando vida propia. «Claro, señora Montenegro, voy a comprobar los horarios disponibles hoy mismo». Ana observó la escena con la resignación de quien ya había presenciado innumerables variaciones de esa injusticia cotidiana. No era sorpresa, no era novedad, era solo una confirmación más de que existían personas cuyo tiempo valía más, cuyas necesidades eran más urgentes, cuya humanidad era más reconocida. Se ajustó de nuevo la chalina, no por frío, sino por el reflejo automático de hacerse aún más invisible. La mujer del blazer azul marino fue atendida en 15 minutos. Ana continuó esperando, mientras las horas se arrastraban, observó a las otras personas en la sala. Una señora mayor dormitaba en una silla cerca de la ventana, su bastón apoyado contra su rodilla con la familiaridad de una extensión de su propio cuerpo. Un joven padre mecía suavemente a un bebé que lloraba bajito, sus ojos mostrando el cansancio de noches mal dormidas. Una adolescente jugueteaba nerviosamente con su móvil, evitando el contacto visual con cualquiera, quizás allí para una consulta que prefería mantener en secreto. Todos ellos compartían la misma condición, eran invisibles a los ojos de un sistema que los reducía a números en una fila, casos a ser procesados con la eficiencia fría de una línea de montaje. Ana sentía una conexión silenciosa con cada uno de ellos, una hermandad forjada en la sala de espera de la vida, donde la paciencia se convertía en una virtud obligatoria y la dignidad, un acto de resistencia. Fue entonces cuando llegó el doctor Eduardo Sánchez. No era el médico que Ana estaba esperando consultar. De hecho, ni siquiera trabajaba en esa unidad de salud. Era el director regional del sistema de salud municipal, un hombre de 60 años, cuyos cabellos canosos y arrugas alrededor de los ojos contaban la historia de décadas dedicadas a la medicina pública.
Había parado allí durante una visita de rutina a las unidades bajo su supervisión, pero algo en la atmósfera de esa sala de espera llamó su atención. Tal vez fuera la manera en que la recepcionista inmediatamente se irguió cuando lo reconoció, o tal vez fuera el contraste gritante entre la atención dispensada a los diferentes tipos de pacientes. El doctor Eduardo había comenzado su carrera en centros de salud de periferia, donde aprendió que la verdadera medicina no residía solo en los diagnósticos y prescripciones, sino en la capacidad de ver la humanidad en cada persona que buscaba atención. Se acercó al mostrador de recepción con la discreción de quien no quería causar alboroto. «Buenas tardes», dijo a la joven atendienta, que casi deja caer el teléfono al reconocerlo. «Me gustaría entender cómo está funcionando el flujo de atención hoy. Puedo ver la lista de pacientes en espera». La recepcionista, visiblemente nerviosa, le entregó una hoja con los nombres y horas de llegada. El doctor Eduardo deslizó el dedo por la lista, sus ojos deteniéndose en algunos casos específicos. «Señora Ana García», murmuró en voz baja, «llegó a las 8 de la mañana. Son las 4:30 de la tarde ahora». Alzó la vista hacia la sala de espera, buscando identificar a la mujer detrás de ese nombre. Sus ojos encontraron a Ana casi instintivamente. Había algo en su postura, erguida, pero no rígida, paciente, pero no resignada, que hablaba de una fuerza interior forjada en años de pequeñas batallas cotidianas. Las cicatrices en su brazo, parcialmente visibles bajo la chalina, no eran señales de fragilidad, sino medallas de supervivencia. El doctor Eduardo reconoció en ella el tipo de persona que construía el país silenciosamente, ladrillo a ladrillo, día tras día, sin esperar reconocimiento ni aplausos. «¿Cuánto tiempo lleva esperando la señora Ana?», preguntó a la recepcionista, aunque ya conocía la respuesta por la hoja de cálculo. Ella, bueno, llegó temprano, pero hubo algunas urgencias, y el doctor Carvalho tuvo que atender a algunos pacientes privados que necesitaban reprogramar. La explicación se perdió en un enredo de justificaciones que sonaban cada vez más débiles. El doctor Eduardo asintió con la cabeza, no en aprobación, sino en comprensión del mecanismo perverso que se había instalado allí. Conocía bien esa dinámica, pacientes del sistema público tratados como ciudadanos de segunda clase, mientras que aquellos con mejores condiciones económicas recibían atención prioritaria, incluso cuando no había justificación médica para ello. Sin decir nada más a la recepcionista, el doctor Eduardo caminó hacia la sala de espera. Sus pasos eran firmes, pero no apresurados, determinados, pero no agresivos. Había una cualidad casi ceremonial en la manera en que se movía, como si estuviera a punto de realizar un ritual de restauración del orden moral del mundo. Se detuvo ante Ana, quien levantó la mirada sorprendida. «Señora Ana García», preguntó con una voz que cargaba décadas de experiencia en transformar consultorios médicos en santuarios de la dignidad humana. «Sí, señor», respondió ella, su voz revelando una educación cuidadosa que contrastaba con la sencillez de su apariencia. «Mi nombre es Dr. Eduardo Sánchez. Soy director regional del Sistema de Salud Municipal y quisiera acompañarla personalmente a su consulta. Usted ya ha esperado demasiado tiempo». Sus palabras resonaron en la sala de espera como una declaración de guerra contra la indiferencia institucionalizada. No fueron dichas en tono alto o dramático, pero cargaban el peso de una autoridad moral que hizo que todos los presentes, pacientes, empleados, e incluso el guardia de seguridad, se detuvieran para prestar atención. Ana parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que estaba sucediendo. «No es necesario, doctor. Puedo esperar». «No, señora Ana. Usted no puede esperar más, y ni debería». El doctor Eduardo extendió la mano para ayudarla a levantarse, un gesto simple que cargaba el peso de un reconocimiento profundo. Ella no era solo un caso más a procesar, sino una persona merecedora de respeto, atención y cuidado. Mientras caminaban juntos por el pasillo hacia los consultorios, el doctor Eduardo se aseguró de caminar al lado de Ana, no delante de ella como se esperaría de alguien en su posición. «¿En qué trabaja usted?», preguntó, genuinamente interesado. «Soy limpiadora nocturna», respondió Ana, su voz aún cargada de sorpresa por la atención que estaba recibiendo. «Trabajo en un edificio de oficinas en el centro».
Me gusta lo que hago, dejar los lugares limpios para que la gente empiece el día bien. ¡Qué hermoso trabajo!, dijo el doctor Eduardo, y no había condescendencia en sus palabras. Usted cuida de la ciudad mientras duerme. Es un trabajo esencial, y quien lo hace con dedicación merece todo nuestro respeto. Esas palabras simples hicieron que algo dentro de Ana se moviera, como si una parte de ella que había permanecido encogida por años finalmente encontrara espacio para estirarse. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía el valor en su trabajo, en su contribución al mundo. El doctor Eduardo se detuvo ante el consultorio del doctor Carvalho y llamó a la puerta con la firmeza de quien traía una misión inadiable. Doctor Carvalho, necesito hablar con usted. La conversación que siguió fue breve, pero transformadora. El doctor Eduardo no gritó, no hizo amenazas, no usó su poder para humillar a su colega. En cambio, habló sobre la vocación médica, sobre el juramento que habían hecho juntos décadas atrás, sobre la responsabilidad que cargaban de cuidar de todas las personas con la misma dedicación, independientemente de su condición social o económica. Dr. Carvalho, dijo, con una calma que era más poderosa que cualquier explosión de rabia, la señora Ana García está esperando hace más de 8 horas para ser atendida. Ella se despertó antes del amanecer para estar aquí a la hora programada. Trabaja toda la noche limpiando oficinas para que otras personas tengan un ambiente digno para trabajar. Y nosotros que juramos cuidar la salud de todos, dejamos a esta mujer esperando 8 horas mientras atendemos a quienes tienen seguro privado. El doctor Carvalho, un hombre de unos 50 años que se había perdido en algún punto entre la vocación inicial y las presiones del sistema, bajó la mirada. No había defensa posible para lo que había sucedido, y él lo sabía. La consulta de la señora Ana será ahora, dijo el doctor Eduardo, y quiero que se haga con todo el cuidado y la atención que ella merece. Cada examen necesario, cada orientación importante, cada minuto de atención médica que su condición requiera. Ana fue entonces conducida al consultorio, donde recibió no solo la consulta médica que había esperado por tanto tiempo, sino algo mucho más valioso, el reconocimiento de su dignidad como ser humano. El doctor Carvalho, visiblemente conmovido por la intervención de su superior, llevó a cabo la atención con una atención que Ana nunca había experimentado en el sistema público de salud. Pero la historia no terminaría allí. El doctor Eduardo sabía que los gestos individuales, por más significativos que fueran, no serían suficientes para transformar un sistema entero. Esa misma tarde, convocó una reunión de emergencia con todos los coordinadores de las unidades de salud de la región. He presenciado hoy algo que no puedo aceptar como normal, comenzó, dirigiéndose a la sala llena de médicos y administradores. Una mujer trabajadora, que contribuye a nuestra sociedad con dignidad y dedicación, fue tratada como ciudadana de segunda clase en una unidad que debería ser un espacio de cuidado igual para todos. Contó la historia de Ana, no para exponer o humillar a nadie, sino para ilustrar un problema sistémico que necesitaba ser enfrentado. Saben que no se trata solo de ella. ¿Cuántas Anas existen en nuestras salas de espera todos los días, invisibles, pacientes, merecedoras de todo nuestro respeto y cuidado? A partir de aquella reunión, comenzaron a implementarse cambios concretos. Se revisaron los protocolos de atención para garantizar que se respetara el tiempo de espera independientemente de la condición social del paciente. Se instauraron capacitaciones sobre la humanización de la atención para todos los empleados. Se crearon sistemas de monitoreo para identificar y corregir disparidades en el trato ofrecido a los diferentes perfiles de pacientes. Ana, por supuesto, no se enteró inmediatamente de todos estos cambios. Para ella, lo importante era que la habían visto, escuchado y tratado con dignidad en un momento en que más lo necesitaba. Pero los efectos de aquel encuentro con el doctor Eduardo se extendieron por su vida de maneras que no podría haber imaginado. Unas semanas después, recibió una llamada inesperada. Era una periodista de un programa de televisión local,
que había oído hablar de los cambios implementados en el sistema de salud y quería entender mejor cómo había comenzado todo. El doctor Eduardo había mencionado la historia de Ana, sin revelar detalles personales que pudieran exponerla como ejemplo de la necesidad de humanización en la atención pública. ¿Le gustaría contar su experiencia?, preguntó la periodista. Creemos que su historia puede inspirar cambios positivos en otros lugares. Ana dudó. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, no se veía como alguien cuya historia pudiera interesar a otras personas. Pero algo en el recuerdo del gesto del doctor Eduardo, en la manera en que había reconocido su dignidad, le dio el valor para aceptar. La entrevista se emitió en horario de máxima audiencia, y Ana habló con la misma sencillez y autenticidad que había impresionado al doctor Eduardo. No se presentó como víctima, no dramatizó su situación. En cambio, habló sobre la importancia de ser vista como persona, sobre el valor del trabajo digno, sobre la necesidad de sistemas de salud que traten a todos con igual respeto. Y aquí, permítanme hacer una pausa en la historia de Ana para hablar directamente con ustedes que están escuchando o leyendo esta narrativa. Si historias como esta tocan su corazón, si ustedes creen en la importancia de dar voz a aquellos que muchas veces permanecen invisibles en nuestra sociedad, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Haciendo esto, no solo recibirán nuevas historias que pueden inspirar y transformar, sino que también se convierten en parte de una comunidad que valora la dignidad humana en todas sus formas. Cada nueva suscripción es un voto de confianza en la importancia de contar historias que realmente importan, historias que pueden marcar la diferencia en la vida de personas reales como Ana. Además, cuantas más personas sigan este contenido, mayor será nuestra capacidad de llegar a aquellos que más necesitan escuchar estos mensajes de esperanza y transformación. Su suscripción es mucho más que un clic. Es un gesto de solidaridad con todas las Anas y Eduardos de este mundo que luchan diariamente para hacer nuestro mundo más justo y humano. La repercusión de la entrevista fue sorprendente. Personas de todo el país enviaron mensajes de apoyo a Ana, pero más importante que eso, profesionales de la salud de otras regiones comenzaron a implementar cambios similares en sus propias unidades. La historia se había convertido en un catalizador para transformaciones que iban mucho más allá del caso individual. El doctor Eduardo, por su parte, fue invitado a charlas y congresos médicos para hablar sobre la humanización en la atención pública, pero siempre se aseguraba de contar la historia de Ana, de reconocer que la verdadera lección no había venido de él, sino de una mujer trabajadora que había enfrentado la indiferencia con dignidad y paciencia. Meses después de aquel encuentro en la sala de espera, Ana recibió una llamada que cambiaría su vida una vez más. Era una oferta de trabajo en una empresa de limpieza hospitalaria, pero no como limpiadora común. La empresa, inspirada por su historia, quería contratarla como supervisora de humanización, alguien que pudiera capacitar a otras empleadas sobre la importancia de su trabajo, no solo en el mantenimiento de la limpieza, sino en el cuidado integral de los pacientes. Su trabajo siempre ha sido cuidar de las personas, explicó el gerente durante la entrevista. Ahora queremos que ayude a otras personas a entender eso también. Ana aceptó la propuesta, no solo por la mejora salarial, sino porque finalmente había encontrado un lugar donde su experiencia de vida, su sensibilidad para reconocer la dignidad donde otros veían solo invisibilidad, era valorada como una competencia profesional. En su nuevo trabajo, desarrolló capacitaciones que iban más allá de las técnicas de limpieza. Enseñaba a las empleadas a observar a los pacientes, a reconocer señales de malestar o necesidad, a ofrecer una sonrisa o una palabra amable cuando fuera apropiado. Ustedes no son solo limpiadoras, decía ella en sus instrucciones. Ustedes son parte del equipo de cuidado. Muchas veces ustedes pasan más tiempo con los pacientes que cualquier otro profesional. Eso es una responsabilidad, pero también un privilegio. Los resultados fueron casi inmediatos. Los pacientes comenzaron a elogiar no solo la limpieza de las instalaciones,
sino el ambiente más acogedor y humanizado. Las empleadas que antes se veían solo como ejecutoras de tareas manuales, comenzaron a percibirse como profesionales esenciales en el proceso de curación y cuidado. El doctor Eduardo, que había seguido la trayectoria de Ana a distancia, no se sorprendía de su éxito. Él siempre había reconocido en ella una sabiduría natural sobre las relaciones humanas, una capacidad intuitiva de ver y valorar la dignidad de las personas. Lo que quizás le sorprendía era cómo aquel encuentro casual en una sala de espera había desencadenado una serie de transformaciones que continuaban extendiéndose como ondas en un lago. La unidad de salud donde todo había comenzado se convirtió en referencia en humanización de la atención. Estudiantes de medicina y enfermería comenzaron a realizar prácticas allí, no solo para aprender técnicas médicas, sino para entender cómo la medicina verdaderamente eficaz va mucho más allá de los procedimientos clínicos. Durante una de esas visitas, una joven estudiante de medicina le preguntó al doctor Eduardo cómo supo siempre que debía tratar a todos los pacientes con igual dignidad. Eso fue algo que aprendió en la facultad. Eduardo sonrió, recordando su propia juventud, cuando creía que la medicina era principalmente diagnósticos y tratamientos. En realidad, respondió, aprendí de una limpiadora llamada Ana. Ella me enseñó que la dignidad no es algo que ofrecemos a las personas, es algo que ya poseen y que nos corresponde reconocer. Años pasaron desde aquel encuentro en la sala de espera. Ana ahora coordinaba programas de humanización en varios hospitales de la región. El doctor Eduardo se había convertido en una referencia nacional en gestión humanizada de salud pública, y la historia de ambos se contaba en cursos de medicina y enfermería como ejemplo de cómo pequeños gestos pueden generar grandes transformaciones. Pero quizás el legado más bonito de toda esta historia surgió de una fuente inesperada. La recepcionista de aquel día, la joven que inicialmente había tratado a Ana con indiferencia, buscó al doctor Eduardo meses después para contarle cómo la experiencia había cambiado su perspectiva sobre el trabajo y sobre las personas. No me había dado cuenta de cómo estaba tratando a los pacientes, admitió, visiblemente emocionada. Después de aquel día comencé a prestar atención a cada persona que llegaba a recepción. Aprendí que todos tienen una historia, todos merecen respeto, todos son importantes. Había vuelto a la escuela. Estaba estudiando enfermería, inspirada por el ejemplo de cuidado y dignidad que había presenciado. Quiero ser como la señora Ana y como el doctor Eduardo, dijo. Quiero ser alguien que vea a las personas de verdad. Esa transformación personal de la joven recepcionista ilustraba algo fundamental sobre el poder de los gestos auténticos de reconocimiento y dignidad. No solo benefician a quien los recibe, sino que también transforman a quien los presencia, creando círculos cada vez mayores de compasión y humanidad. Una tarde cualquiera, 5 años después de aquel encuentro inicial, Ana estaba en su nueva oficina en el hospital, preparando una presentación sobre humanización en la atención, cuando recibió una visita inesperada. Era el doctor Eduardo, que había ido al hospital para una reunión y decidió pasar a saludarla. ¿Cómo está nuestra supervisora de humanización?, preguntó con la cálida sonrisa que ella había aprendido a asociar con momentos de transformación positiva. Bien, doctor, muy bien, respondió Ana. A veces aún no creo que todo esto comenzó en aquella sala de espera. ¿Sabes, Ana?, dijo el doctor Eduardo, sentándose frente a su escritorio, he estado reflexionando mucho sobre aquel día. Durante años pensé que había hecho algo especial al reconocer tu dignidad, pero en realidad, tú me enseñaste la verdadera lección. Ana lo miró con curiosidad. Tú me mostraste que la dignidad no es algo que damos o quitamos a las personas. Ya existe. Lo que hacemos es elegir reconocerla o ignorarla. Aquel día tú estabas allí, digna, paciente, fuerte, independientemente de mi reconocimiento. Yo solo elegí finalmente ver lo que siempre estuvo allí. Esa reflexión del doctor Eduardo capturaba la esencia más profunda de toda la historia. No se trataba de un médico poderoso salvando a una paciente vulnerable, sino de dos seres humanos
reconociéndose mutuamente en su completa humanidad, cada uno aprendiendo del otro sobre dignidad, respeto y cuidado. Aquella tarde, cuando Ana volvió a casa, ahora un apartamento mejor, en un barrio más seguro, fruto de su nuevo trabajo, se sentó en el balcón y miró el cielo que comenzaba a oscurecer. Pensó en todas las personas que había conocido a lo largo de su jornada, desde la niña que sobrevivió al incendio hasta la profesional respetada que se había convertido. Pensó también en las otras Anas esparcidas por el mundo, esperando en salas de espera, trabajando en turnos nocturnos, cuidando silenciosamente de la infraestructura que permite que la sociedad funcione. Algunas de ellas aún esperaban por su propio doctor, Eduardo, por alguien que reconociera y valorara su dignidad. Otras quizás nunca encontraran ese reconocimiento externo, pero continuarían siendo dignas, valiosas y esenciales aún así. La verdadera belleza de la historia, Ana había comprendido, no estaba en el final feliz de su propia trayectoria, sino en la multiplicación de pequeños gestos de reconocimiento y dignidad que ella y el doctor Eduardo habían inspirado en centenares de otras personas. Cada profesional de salud que ahora trataba a todos los pacientes con igual respeto, cada empleado que había aprendido a valorar su trabajo y reconocer la importancia de cada persona que encontraba, cada joven que se había inspirado a buscar una carrera dedicada al cuidado de los demás, todos ellos eran parte de un legado que continuaría creciendo mucho más allá de sus vidas individuales. Aquella noche, antes de dormir, Ana hizo algo que se había convertido en un ritual, escribió en su diario algunas reflexiones sobre el día, pero esta vez, en vez de escribir sobre sus propios desafíos y conquistas, escribió una carta para todas las personas invisibles del mundo, una carta que nunca sería enviada, pero que cargaba toda la sabiduría acumulada en su jornada. Para ti que limpias oficinas mientras la ciudad duerme, para ti que cuidas de ancianos en asilos olvidados, para ti que recoges basura antes del amanecer, para ti que trabajas en cocinas de hospitales, para ti que haces la seguridad de edificios de oficinas, para ti que vendes productos en las calles bajo el sol y la lluvia, quiero que sepas que eres vista, eres valorada, eres esencial. Quizás el mundo no siempre reconozca tu importancia, quizás pases desapercibida en la multitud, quizás nadie aplauda tu trabajo, pero tú construyes la civilización ladrillo a ladrillo, gesto a gesto, día a día. Tu dignidad no depende del reconocimiento de los demás, es inherente al simple hecho de que existes y contribuyes al mundo con integridad y dedicación. La historia de Ana y el doctor Eduardo se convirtió en leyenda urbana en algunos círculos, inspiración académica en otros, caso de éxito en programas de humanización hospitalaria, pero quizás su verdadera importancia residiera no en los registros oficiales o en las citas en artículos científicos, sino en la memoria afectiva de todas las personas que habían sido tocadas por ella de alguna forma. Años después, cuando Ana ya era abuela y el doctor Eduardo se había jubilado, aún se encontraban ocasionalmente en eventos relacionados con la salud pública, no como mentora y pupila, no como superior y subordinada, sino como dos amigos unidos por un momento de reconocimiento mutuo que había transformado no solo sus vidas, sino las vidas de incontables otras personas. En su último encuentro registrado, durante un congreso sobre humanización en la salud, el doctor Eduardo le hizo una pregunta a Ana que resumía décadas de reflexión: si pudieras volver a aquella sala de espera, sabiendo todo lo que ocurriría después, ¿cambiarías algo? Ana pensó por un largo momento antes de responder: no cambiaría nada de lo que me sucedió, pero cambiaría una cosa. Me gustaría haber tenido el coraje de hablar con las otras personas que estaban esperando conmigo aquel día, decirles que no estaban solas, que sus vidas tenían valor, que merecían ser vistas y cuidadas con dignidad. Creo que eso es lo que aún me mueve, la certeza de que no existen personas invisibles, solo personas que aún no han sido verdaderamente vistas. Esa respuesta de Ana encapsulaba perfectamente el espíritu que había guiado toda su trayectoria, no la gratitud pasiva por haber sido salvada, sino el compromiso activo de extender a otros el reconocimiento
y la dignidad que ella misma había recibido. La historia termina como comenzó, en silencio, no el silencio de la indiferencia o de la invisibilidad, sino el silencio de la contemplación, de la gratitud profunda, del reconocimiento de que pequeños gestos de humanidad pueden resonar a través del tiempo y del espacio, transformando vidas de maneras que quizás nunca sean completamente comprendidas o medidas. Ana y el doctor Eduardo descubrieron que no hace falta ser héroe para transformar el mundo, basta con ser humano, completamente, auténticamente, valientemente humano, basta con reconocer la humanidad en el otro y ofrecerle lo que todos merecemos, dignidad, respeto y la certeza de que nuestra existencia importa. Y así, en salas de espera repartidas por el mundo, en pasillos de hospitales, en oficinas nocturnas, en plazas públicas, en todos los lugares donde las personas se encuentran, esta historia sigue siendo reescrita. Cada vez que alguien elige ver verdaderamente a otra persona, cada vez que alguien ofrece dignidad donde antes había indiferencia, cada vez que alguien reconoce valor donde otros ven solo invisibilidad, la historia de Ana y el doctor Eduardo gana un nuevo capítulo, porque al final, quizás esta sea la más bella de las verdades, que todos nosotros tenemos el poder de ser tanto Ana como el doctor Eduardo en diferentes momentos de nuestras vidas. Todos nosotros podemos ser aquellos que esperan con dignidad y aquellos que reconocen esa dignidad. Todos nosotros podemos ser transformados y transformar. Todos nosotros podemos elegir ver, realmente ver, a las personas a nuestro alrededor. Y en esa elección simple y cotidiana reside toda la esperanza del mundo.